La doctora Paulina Lebrija y a mí me corresponde dar el tema de depresión. Lo primero que tenemos que saber es que la depresión se encuentra dentro del grupo de trastornos del estado de ánimo. Este grupo abarca una gran cantidad de trastornos psiquiátricos, no únicamente la depresión. Estos trastornos del estado de ánimo se refieren a estados emocionales sostenidos, no simplemente a la expresión externa del estado emocional actual, que es lo que conocemos como afecto. Se consideran síndromes que consisten en un grupo de signos y síntomas sostenidos durante un periodo de semanas a meses, no únicamente durante días u horas. Representan una marcada desviación del funcionamiento habitual en una persona y tienden a reaparecer a menudo en forma periódica o cíclica. Dentro de este grupo de trastornos del estado de ánimo, el trastorno depresivo mayor es el trastorno más común, también conocida como depresión unipolar. Entonces, la depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más antiguos de los que se conoce. No es algo nuevo y ya desde hace mucho se ha estado estudiando. Inicialmente fue denominada como melancolía, que viene del griego negro y bilis. Entonces era la enfermedad de la bilis negra. De hecho, fue Hipócrates el que nombró así a la depresión o a la melancolía en ese tiempo, y él la describió como un estado de aversión a la comida, abatimiento, insomnio, irritabilidad e inquietud. Posteriormente, ya en 1840, fue el psiquiatra Esquirol a quien se le atribuye que pudo haber sido el primero en sugerir que una alteración primaria del estado de ánimo podría ser la base de muchas formas de depresión y psicosis paranoides. Es decir, la melancolía se había categorizado como una forma de locura, y él fue el primero que insistió en que tal vez esto no era así. Entonces, la influencia de este psiquiatra de Esquirol llevó a otros psiquiatras europeos a proponer estados mucho más leves o más suaves de melancolía, estados que no tuvieran psicosis, no tuvieran delirios. Finalmente se clasificaron como melancolías simples y ya en última instancia como depresiones primarias. Después fue Adolf Meyer quien ya adoptó como tal o prefirió el término de depresión, que viene del latín depressus, abatimiento. Él concibió los estados depresivos en términos de factores constitucionales o biológicos no especificados. Él decía que estos factores interactuaban o interactúan con una serie de situaciones de la vida que generalmente comienzan desde el nacimiento o incluso en la concepción. Y fue así que ya se comenzó a llamar como tal los trastornos depresivos. Ya en el DSM-5 viene la clasificación tal cual de los trastornos depresivos que incluyen a todos estos trastornos. Obviamente el más común es el trastorno depresivo mayor, pero tenemos otros como el trastorno depresivo persistente, antes conocido como distimia, el disfórico premenstrual, el depresivo inducido por sustancias o medicamentos, el depresivo debido a otra afección médica o los no especificados. En cuanto a la epidemiología, la depresión mayor es la enfermedad más común que limita severamente el funcionamiento psicosocial y disminuye importantemente la calidad de vida del paciente. De hecho, en 2008 la OMS clasificó la depresión como la tercera causa de carga de enfermedad en todo el mundo y proyectó que para el 2030 esta enfermedad ocuparía el primer lugar. En cuanto a la prevalencia en un año del trastorno depresivo mayor, varía considerablemente dependiendo del país en el que se estudie. Sin embargo, en general aproximadamente es del 6%. El riesgo de depresión durante toda la vida es entre un 15 y 18%. Es decir, que casi cada una de 5 personas experimentará al menos un episodio depresivo en algún momento en su vida. Es una enfermedad bastante común.
La prevalencia del trastorno depresivo mayor es muy similar cuando comparamos países de ingresos altos con países de ingresos medianos o bajos, en ambos entre un 5 o 9%. ¿Esto qué quiere decir? Pues nos lleva a pensar que el trastorno depresivo no es una simple consecuencia del estilo de vida ni de la pobreza, que hay otros factores que influyen en el desarrollo o en la presencia de depresión. El periodo más probable para el inicio del primer episodio de depresión mayor se extiende de mediados de la adolescencia a mediados de los 40 años. De hecho, casi 40% de los pacientes experimenta su primer episodio de depresión antes de los 20 años. La media de edad es de 25 años. Es mucho más común en mujeres que en hombres, 2 veces más común, de hecho. Y bueno, existe un pico de prevalencia, un pico importante de prevalencia que ocurre entre la segunda y tercera décadas de la vida, esto para ambos sexos por igual. Existe un segundo pico, que es de menor intensidad, entre la quinta y sexta década de la vida. En cuanto al curso y al pronóstico de la enfermedad, generalmente el inicio suele ser gradual. Es muy raro que el inicio sea súbito o que de un momento a otro un paciente se encuentre o cumpla criterios para depresión. Entonces, generalmente el inicio es gradual. En la mayoría de los pacientes el curso es episódico. Sin embargo, la depresión es impredecible. En cada paciente se puede comportar de manera diferente y por eso es tan difícil determinar un curso específico para esta enfermedad. Cuando se da tratamiento, los episodios depresivos suelen durar entre 3 a 6 meses. La mayoría de los pacientes, casi alrededor del 50%, remiten. Aproximadamente un 27% de los pacientes no van a remitir, no experimentarán la remisión y de hecho evolucionarán a una depresión crónica, a un trastorno depresivo persistente. La probabilidad de recurrencia es bastante alta, hasta un 80% experimentará otro episodio en algún momento en su vida. Por eso, cuando veamos el tratamiento, vamos a ver que es importante cumplir los plazos de mantenimiento de esto. Ahora, la depresión no viene sola, generalmente tiene varias comorbilidades. Las más importantes son trastorno de pánico, un trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por abuso o dependencia de alcohol se relaciona en gran medida con la depresión y el trastorno de ansiedad. Incluso vamos a ver más adelante cómo los síntomas ansiosos pueden ser un tipo específico en la depresión o un subtipo en la depresión. Los trastornos comórbidos por el uso de sustancias y los trastornos de ansiedad empeoran el pronóstico de la enfermedad y aumentan notablemente el riesgo de suicidio. Es por esto que es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico que nosotros identifiquemos si hay alguna comorbilidad que debamos tratar o a la que debamos poner especial atención. Ahora, en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, como se muestra en esta imagen, la depresión no es consecuencia de una sola situación, es consecuencia de una red de varios factores que se entrelazan y que contribuyen para poder desarrollar o para tener un factor de riesgo para desarrollar la depresión. Entonces, dentro de esta imagen podemos ver que la genética, los neurotransmisores, la inflamación, el estrés oxidativo, el ambiente o si hubo algún trauma en la edad temprana, la epigenética y algunos otros factores van a estar influyendo en la presencia o en el hecho de que a una persona o un paciente pueda desarrollar depresión. Nuevamente aquí podemos ver algunas de las teorías que se han estado estudiando para la depresión. Vamos a ir revisando algunas, las más importantes o las más estudiadas.
Y bueno, saber o tener siempre presente que el trastorno depresivo mayor es consecuencia de una serie de factores que influyen en esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con la teoría monoaminérgica. La teoría monoaminérgica de la depresión es una de las más estudiadas en este sentido. Es una de las más antiguas y, bueno, es de las principales que surgieron para explicar la fisiopatología de la depresión. Esta teoría lo que postula es que el trastorno depresivo o la depresión es causada por alteración en los niveles de monoaminas. Entonces, aquí tenemos una primera imagen que nos muestra el neurotransmisor en el espacio sináptico y, en cambio, en pacientes con depresión, pues podemos ver que este neurotransmisor se encuentra disminuido, hay un déficit importante del neurotransmisor. Y bueno, esto podría llevar a tener síntomas o a presentar síntomas depresivos. Esta teoría pues también la respalda el uso de antidepresivos o la manera en la que funcionan los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o los inhibidores de la recaptura de estos neurotransmisores. Sin embargo, esta teoría también tiene algunas fallas. Por ejemplo, no explica la variabilidad en la presentación clínica. Incluso dentro del mismo paciente pueden presentar diferentes tipos o fenotipos clínicos y tampoco explica por qué algunos pacientes responden a un tipo de antidepresivo y otros no. Incluso en pacientes que pudieran tener un perfil clínico similar, los antidepresivos no responden de igual manera. Entonces, bueno, ahí es donde esta teoría ya no logra explicar todo. Sin embargo, pues es la más conocida. Los principales neurotransmisores que se conocen o de los que se hablan en esta teoría, pues es la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. La segunda teoría que vamos a revisar es la teoría del eje hipotalámico hipófisis adrenal. Entonces, esta teoría postula que hay una desregulación de este eje, hay una liberación excesiva de cortisol relacionada con el estrés, hay una alteración en la retroalimentación negativa del eje, las glándulas adrenales van a estar crecidas y eso va a llevar también a un aumento de cortisol, a una hipercortisolemia. Entonces, todo este eje hay desregulación en este eje. Esto también nos va a llevar a disminución en el tamaño del hipocampo, va a provocar disminución de volumen del hipocampo, va a ocasionar que haya niveles reducidos del factor neurotrófico derivado del cerebro y eso nos va a llevar a una neurogénesis reducida que lo vamos a explicar con mayor detalle en otra de las teorías. Otras alteraciones estructurales a los que nos lleva esta desregulación pues son en la corteza prefrontal medial, en la amígdala y, como ya habíamos mencionado, en el hipocampo. La siguiente teoría es la teoría inflamatoria. La teoría inflamatoria postula que hay mediadores proinflamatorios sobreexpresados en los pacientes con trastorno depresivo mayor, principalmente interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos mediadores sobreexpresados van a llevar a un aumento de la actividad de las células gliales en el tejido cerebral. Esto también pues va a ocasionar que haya concentraciones de citocinas elevadas. Las concentraciones de citocinas periféricas están muy relacionadas o se han relacionado estrechamente con la función cerebral, el bienestar y la cognición. En esta teoría también se ha visto que hay evidencia de activación microglial, neuroinflamación, y bueno, esto lo han averiguado, lo han encontrado en cerebros de pacientes con depresión examinados post-mortem. También esta teoría lo que ha llevado es a realizar estudios con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para ver su uso o su utilidad en
los trastornos depresivos. Ahora, esta teoría o esta inflamación, esta neuroinflamación generalizada, pues también va a contribuir a su vez a la desregulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior. Va a llevar a un aumento de glucocorticoides y todo esto va a seguir contribuyendo al daño cerebral. Otra teoría es la disminución de neurogénesis y neuroplasticidad, también llamada o conocida como teoría glutamatérgica. Entonces, para entender esta teoría, lo primero que debemos comprender es la neurogénesis y la neuroplasticidad. Entonces, la neurogénesis son las células madres pluripotentes de las cuales pueden surgir nuevas neuronas, y la neuroplasticidad se refiere al crecimiento y adaptabilidad a nivel cerebral. El proceso de neurogénesis está controlado por proteínas reguladoras, principalmente el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, y como ya vimos en las diapositivas anteriores, este factor va a estar disminuido en pacientes con trastorno depresivo mayor y pues eso va a ocasionar una neurogénesis disminuida o alteración en la neurogénesis. Hay una respuesta al estrés inadecuada que a su vez lleva a una alteración en la liberación de glutamato y el glutamato está estrechamente relacionado también con la neurogénesis. Por lo tanto, al haber alteración en la liberación de glutamato, automáticamente va a haber atrofia dendrítica y alteración en la neurogénesis. De esta manera vamos viendo cómo cada una de las teorías se va entrelazando y al final todas están relacionadas. Ahora, es importante también conocer las alteraciones o la alteración que puede haber en los pacientes deprimidos a nivel funcional o a nivel de los circuitos neuronales, a nivel estructural. Entonces, el sistema límbico va a ser uno de los principales sistemas o circuitos que va a estar involucrado en la depresión. Podemos ver algunas estructuras en específico que van a estar alteradas y que van a estar implicadas en los síntomas depresivos. Entonces, por ejemplo, se ha visto o se ha comprobado que en los pacientes con trastorno depresivo mayor el volumen hipocampal es menor. La amígdala, por el contrario, va a estar aumentada, hiperactivada, la actividad y la conectividad van a estar aumentadas. Recordemos que la amígdala se encarga del procesamiento emocional, de la memoria emocional también. Entonces, aquí va a estar hiperactivada, las actividades van a estar, la actividad de la amígdala va a estar aumentada. Otra estructura que va a estar hiperactiva va a ser el cíngulo anterior, el cíngulo anterior subgenual principalmente. Y en cambio la ínsula y la corteza prefrontal lateral dorsal va a estar hipoactiva. Esta corteza nos ayuda o se encarga, dentro de otras cosas, de la regulación voluntaria de la emoción. Entonces, en la depresión, esta corteza va a estar hipoactiva, lo que lleva a una regulación de la emoción inadecuada. Hay un sesgo de atención hacia estímulos negativos por toda la disfunción que hay dentro de este circuito. Como ya mencionamos, la conectividad anormal prefrontal, córtico y subcortical está completamente alterada, es anormal, y hay una menor función de la red por defecto. En cuanto a la genética, el trastorno depresivo mayor tiene una heredabilidad entre el 31 y el 42%. Se han descrito algunos polimorfismos, principalmente en el sistema serotoninérgico, que recordemos que es uno de los neurotransmisores que está principalmente implicado en el desarrollo de la depresión. Estos polimorfismos se han encontrado en el transportador de la serotonina, en la triptófano hidroxilasa y polimorfismos en receptores del neurotransmisor.
También hay polimorfismos en el BDNF, que ya vimos qué papel tiene dentro del desarrollo de la depresión. Otros genes relacionados con la respuesta inflamatoria al estrés crónico y también algunos otros receptores opioides. Otra de las teorías o de los factores que van a influir para el desarrollo de la depresión es el medio ambiente como tal, el lugar en donde se desarrolla el paciente. Entonces, se sabe muy bien que existen ciertos eventos vitales estresantes en los adultos están estrechamente relacionados con episodios depresivos. Incluso un año posterior al evento vital estresante puede aún relacionarse la aparición del trastorno depresivo. ¿Qué eventos vitales estresantes se reconoce o se sabe que están estrechamente relacionados? Enfermedades mortales o crónicas, dificultades financieras, pérdida de empleo, separación, duelo, ser sometidos a violencia. Estos son algunos de los factores que pueden contribuir para el desarrollo de depresión. Se sabe también que hay factores que se presentan en la infancia que pueden contribuir o que pueden predisponer a la persona a padecer depresión durante la edad adulta, que los vuelve vulnerables. Estos factores de la infancia, algunos son el maltrato, el abuso, la pérdida, el abandono, la pérdida de uno de los padres a temprana edad se ha visto que se relaciona mucho con la vulnerabilidad a desarrollar depresión durante la edad adulta. Esto se ha visto que es porque el trauma en la primera infancia genera cambios en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, generando así una vulnerabilidad importante para que las personas en la edad adulta desarrollen o presenten algún episodio depresivo. Entonces, en este dibujo, en esta tablita, pues ya se realiza una unión de todas las teorías que revisamos o de la mayoría de las teorías que estuvimos revisando. Entonces, tenemos aquí la genética, la epigenética y, el ambiente. Entonces, dentro del ambiente aquí nos mencionan el estrés, el trauma, la dinámica interpersonal, si hay algún otro de los factores que ya mencionamos. Esto nos lleva a tener vulnerabilidad para presentar alteraciones a nivel de los neurotransmisores, de sus receptores o de los transportadores. A su vez, si hay inflamación, si hay alteración en el eje adrenal, en el eje de la hipófisis, si tenemos alteración en la neuroplasticidad, en la neurogénesis y si hay alteración a nivel del sistema límbico de la corteza prefrontal o de las estructuras que estuvimos mencionando. Entonces, todo esto se junta y se relaciona para al final tener la presentación de los síntomas. En un momento revisaremos cómo se hace el diagnóstico y los síntomas específicos que deben de cumplir los pacientes. Estos son algunos de los principales: tristeza, anedonia, agitación o retardo psicomotor. Y a su vez estos síntomas o los síntomas de la depresión lo podemos dividir en ciertos dominios cognitivos o dominios específicos. Entonces, para realizar el diagnóstico de depresión, del trastorno depresivo mayor, podemos utilizar el DSM-5 o el CIE-10. Lo más común es que utilicemos los criterios del DSM-5. Ambos son muy similares. Ahora, lo importante para que nosotros hagamos el diagnóstico de depresión es el tiempo en el que el paciente o la persona ha presentado estos síntomas. Recordemos recordemos que en la introducción mencioné que la depresión se encuentra dentro de los trastornos del estado de ánimo, y esto quiere decir que es un estado sostenido durante semanas o meses.
Entonces, el tiempo nos va a decir o nos va a dar la pauta para diferenciar si esto se trata de un trastorno depresivo o si simplemente son síntomas depresivos. Los síntomas que vamos a revisar tienen que estar presentes durante al menos 2 semanas, la mayor parte del día, durante casi todos los días. Y esto tiene que causar una disfunción importante en el paciente. De su funcionalidad previa, esto tiene que estar disminuyendo. Si estos síntomas están presentes durante 2 años o más, entonces ya se vuelve un trastorno depresivo persistente o distimia. Ahora, siempre hay que descartar que estos síntomas no se deban a alguna otra enfermedad psiquiátrica. Tenemos que descartar que no estemos ante la presencia de esquizofrenia o de un trastorno bipolar o de algún consumo de sustancias que nos esté dando estos síntomas. Entonces, los síntomas que tenemos que cumplir para que nosotros poder hacer el diagnóstico de depresión tienen que ser 5 o más de estos 9 síntomas. De esos 5, al menos uno tiene que ser la tristeza o la anedonia. Como nos dice aquí nuestro dibujo, estos son síntomas fundamentales. Entonces, tristeza o anedonia tienen que estar presentes sí o sí. Y posteriormente revisamos si están presentes alguno de los otros 7 síntomas. Estos son sentimientos de culpa, idea de culpa o idea de desesperanza, ideación suicida con plan estructurado o sin plan estructurado o incluso un intento suicida. Fatiga, pérdida de energía, alteraciones en el sueño, estas pueden ser insomnio o hipersomnia, cualquiera de las dos. Alteraciones en el apetito, pérdida o aumento de peso, cualquiera de las dos. Disminución en la concentración, esto también lleva a tener problemas para tomar decisiones. Y alteraciones en la psicomotricidad, ya sea agitación o retardo psicomotor. Y estos síntomas además los podemos dividir o agrupar en ciertos dominios. Entonces, tenemos los síntomas emocionales, que incluye la tristeza, la anedonia, las ideas de culpa. Tenemos los síntomas neurovegetativos, que son la pérdida de energía, las alteraciones en el sueño y las alteraciones en el apetito. Y por último tenemos los síntomas neurocognitivos, la disminución de la concentración y la alteración en la psicomotricidad. Entonces, a manera de resumen o para ser más puntuales, tienen que estar presentes 5 o más de estos 9 síntomas durante al menos 2 semanas. Y por lo menos uno de los 5 síntomas tiene que ser tristeza o anedonia. Es importante que nosotros tengamos en mente o en cuenta el diagnóstico de trastorno adaptativo a la hora que hacemos el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Este diagnóstico de trastorno adaptativo tiene que considerarse cuando los síntomas no representan el duelo típico, pero surgen en respuesta a un factor estresante identificable dentro de los 3 meses posteriores a este factor. O si los síntomas producen angustia desproporcionada que resulta en deterioro funcional, pero no cumple con los criterios de un episodio mayor, de un episodio depresivo mayor. Lo que nos va a diferenciar de un trastorno adaptativo y un trastorno depresivo mayor es la gravedad y el número de síntomas que están presentes, el grado de disfunción que va a tener el paciente. Ahora, dentro del diagnóstico de depresión tenemos ciertos especificadores y subtipos de trastorno depresivo. Es importante que nosotros identifiquemos si existe algún especificador o si estamos hablando de un subtipo en específico de depresión, porque esto nos va a orientar mucho al tratamiento, nos va a orientar a cuál antidepresivo podría ser más conveniente o si escoger psicoterapia o ambos o cómo el paciente puede responder mejor. Entonces, vamos a ir viendo cada especificador.
Son principalmente 5. Y entonces, primero tenemos el patrón de la enfermedad. Entonces, si estamos hablando de un solo episodio, si se trata de un único episodio, si estamos hablando de episodios recurrentes, ya no se trata del primero, sino el segundo o el tercero. Si incluso estos episodios son tan seguidos que hablamos de un ciclado rápido, o si estos episodios son estacionales, si se presentan típicamente en algún punto del año o en alguna estación del año. Después tenemos las características clínicas. Aquí tenemos características ansiosas o sintomatología ansiosa, leve, moderada o severa, que sea de características mixtas, es decir, que aparte de la depresión haya datos o características que nos orienten a pensar en una manía, que sea una depresión atípica. Lo más común en la depresión es que las alteraciones del sueño y del apetito sean insomnio y que haya disminución del apetito. Sin embargo, en la depresión atípica se puede observar hipersomnia y aumento del apetito con aumento importante de peso. Que estemos ante una depresión melancólica o con características melancólicas, que estemos ante la presencia de una depresión con características catatónicas o con síntomas catatónicos, o si existe la presencia de síntomas psicóticos. El hecho de que exista la presencia de síntomas psicóticos ya nos habla de un trastorno depresivo mayor grave, y esto requiere hospitalización y un tratamiento oportuno. Ahora, en cuanto a las características psicóticas, estas pueden ser congruentes con el estado de ánimo o incongruentes con el estado de ánimo. Es decir, por ejemplo, que si el paciente está escuchando voces, estas voces lo insulten, le digan que no vale la pena vivir, que no vale nada, o al contrario, que estas voces, que a pesar de que el paciente está muy deprimido, estas voces le digan que él es lo máximo o que tiene poderes específicos. Esto no sería muy congruente con el estado de ánimo. Después tenemos que especificar la gravedad del trastorno depresivo, leve, moderado o severo, grave, y esto nos lo va a dar el número de síntomas presentes, o como les dije, si hay síntomas psicóticos o si hay intento suicida. Esto automáticamente lo pone en un grado grave. Después especificamos, dependiendo del inicio, si es en la edad temprana, en la edad tardía o si es de inicio posparto. Este especificador también nos va a orientar a otros tipos de diagnósticos y al tratamiento. Y ya por último, especificamos cuál es el estado de la remisión, si es parcial, si es una remisión parcial o si es una remisión completa. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto a la hora de hacer el diagnóstico y veamos los especificadores o si cumple con qué tipo de especificadores cumple el paciente para ayudarnos a decidir el tratamiento. Una vez que ya tenemos hecho el diagnóstico, que ya comprendimos la fisiopatología de la depresión o ya sabemos qué puede estar implicado en el desarrollo del trastorno depresivo, pues hablaremos del tratamiento. En cuanto al tratamiento, es importante que nosotros tengamos en cuenta que al escoger el medicamento tenemos que ver la preferencia del paciente, la tolerancia y los efectos adversos de cada uno de los medicamentos que nosotros vamos a indicar, si hay enfermedades psiquiátricas o médicas coexistentes que pudieran agravar el pronóstico o que hubiera que tratar primero o a la par, las propiedades farmacológicas de cada medicamento y el costo. Esto siempre es importante tomarlo en cuenta. Si nosotros no tomamos en cuenta el costo del medicamento, es muy probable que el paciente no tenga un buen apego y por lo tanto no veamos mejoría ni veamos respuesta al tratamiento. Para la mayoría de los pacientes es óptimo iniciar con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que son los llamados antidepresivos duales.
En esta tabla podemos ver los principales medicamentos antidepresivos o los principales medicamentos que tenemos para iniciar en el tratamiento de la depresión. Entonces, de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, tenemos estos: citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, cada uno con su dosis y su dosis máxima. No es recomendable exceder la dosis máxima, ya que se ha visto que eso no genera una mayor respuesta o no favorece al paciente, y únicamente aumentamos la tasa de efectos adversos. Es válido iniciar con cualquiera de estos. Cada uno tiene un perfil específico. Si nuestro paciente tiene características más ansiosas o características melancólicas, cada uno de ellos nos puede ayudar para características específicas. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de escoger el medicamento. Por ejemplo, para trastornos depresivos mayores con características ansiosas o con síntomas ansiosos muy importante, pues el de elección podría ser la paroxetina. Y así nosotros escogemos el medicamento dependiendo del perfil del paciente. Sin embargo, es válido iniciar con cualquiera de estos. Después tenemos los duales, que aquí en México tenemos la duloxetina y la venlafaxina. Generalmente, bueno, ahorita vamos a ver los pasos a seguir, pero generalmente se intenta o se prefiere iniciar con un ISRS, pero también es válido iniciar luego con un dual si nosotros vemos que el paciente tiene características que pudieran responder mejor a estos antidepresivos duales. Tenemos también los inhibidores de noradrenalina y dopamina, que es principalmente el bupropión. Y tenemos otros antidepresivos como los tricíclicos, que principalmente pues es la amitriptilina. Estos tienen un perfil adecuado para pacientes con importante sintomatología ansiosa, sin embargo son de los que más efectos adversos tienen. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de iniciar. Entonces, la dosis inicial debe incrementarse de forma gradual hasta llegar a dosis terapéutica. Siempre hay que iniciar el antidepresivo de manera gradual, nunca de golpe ni a la dosis a la que queremos llegar por los efectos adversos. Si nosotros hacemos esto, el paciente presentará importantes efectos adversos y eso ocasionará un mal apego al tratamiento farmacológico. Es importante recordarle a los pacientes que no va a haber una respuesta inmediata, que una respuesta notable se va a ver dentro de las primeras 4 a 8 semanas. Si nosotros no especificamos esto, el paciente se desespera, cree que no está funcionando y deja el medicamento. Entonces, hasta las 4 a 8 semanas nosotros podemos evaluar si esa dosis o ese medicamento están siendo eficaces en el paciente. Para evaluar la respuesta al tratamiento, debemos asegurarnos que el fármaco fue administrado a la dosis correcta por el tiempo necesario. No es recomendable realizar cambios de fármacos o aumentar la dosis si aún no hemos llegado o hemos cumplido el tiempo necesario, o cambiar de medicamento si no hemos utilizado este medicamento por tiempo necesario, porque es probable que ese paciente pudiera responder a ese otro medicamento. Ahora, ningún tratamiento debe permanecer sin modificación si no ha habido mejoría de los síntomas después de un mes. Si no hemos notado ningún cambio dentro de las primeras 4 semanas, hay que tomar la decisión de aumentar el medicamento o cambiarlo, pero no dejarlo así. Otro de los tratamientos muy importantes que tenemos, pues, es la psicoterapia. Dentro de la psicoterapia, las que han demostrado evidencia o las que están aprobadas son la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal y la terapia de resolución de problemas. Se ha visto que si nosotros combinamos fármaco con psicoterapia podemos tener resultados mucho mejores y a largo plazo. Otro tratamiento que tenemos disponible es la terapia electroconvulsiva.
El TEC tiene las tasas más altas de respuesta y remisión, con hasta el 70-90% de los pacientes mostrando mejoría. Si nosotros vamos a optar por esta opción, tiene ciertas indicaciones. Es muy importante que nosotros le expliquemos al paciente y a la familia que se firme un consentimiento, que estén de acuerdo. Y las principales indicaciones que tenemos es que sea una depresión resistente, es decir, que nosotros ya hayamos intentado varios fármacos, varios medicamentos sin obtener una respuesta o una mejoría significativa. Si nosotros necesitamos una respuesta rápida, como por ejemplo que sea un paciente con trastorno depresivo mayor y síntomas psicóticos que lo están poniendo en riesgo y necesitamos que el medicamento o que el tratamiento haga efecto rápido, también se puede optar por TEC de primera instancia. O en pacientes en los que no podemos dar fármacos, como por ejemplo las embarazadas. Entonces, en pacientes embarazadas con depresión, pues la terapia electroconvulsiva está bastante recomendada e indicada. Como les decía, en cuanto al embarazo, tenemos que tomar en cuenta la teratogenicidad y la seguridad durante la lactancia. Siempre tenemos que evaluar el riesgo-beneficio de dar un medicamento antidepresivo, si la paciente se encuentra embarazada o si se encuentra durante la lactancia. La sertralina es la que tiene la evidencia de mayor seguridad en pacientes embarazadas y la paroxetina es la que debe ser evitada. En cuanto a niños y adolescentes, la fluoxetina es la que tiene la mejor evidencia y es considerada la de primera elección, principalmente en adolescentes. Sin embargo, aquí hay que tener una consideración, una precaución. La fluoxetina tiene un perfil muy activador y pudiera no ser tan buena si tenemos un paciente con ideación suicida muy intensa. Entonces hay que tener esto en cuenta a la hora de indicar el fármaco y también, bueno, en niños y adolescentes se puede utilizar la sertralina. ¿Cómo evaluamos el tratamiento? ¿Cómo sabemos si nuestro tratamiento está funcionando? Necesitamos ver si hay una mejoría alcanzada desde una línea basal. Para esto nosotros tenemos que realizar escalas. Entonces, aplicamos una escala al inicio del tratamiento y posteriormente al mes o a las 4 semanas realizamos otra escala para ir viendo las respuestas. Entonces, respuesta es cuando hay una mejoría del 50% de los síntomas depresivos. Esto es medido con alguna escala. Y remisión cuando hay menos o igual que el corte establecido como un rango normal. La escala más conocida para la depresión es la Hamilton. Entonces, si nosotros obtenemos un puntaje de 7 o menos en la Hamilton, ya se consideraría como remisión. Y respuesta si nosotros tenemos una mejoría del 50% en nuestra escala Hamilton con respecto a la de inicio, a la que hicimos antes del tratamiento. El STAR-D es un estudio que se realizó, es de los estudios más grandes para evaluar la respuesta a los tratamientos antidepresivos. Es de los estudios con una población muy grande. Y entonces, este estudio nos va dando niveles de respuesta para nosotros tener una orientación o una guía de qué ir haciendo si nuestro paciente no responde o si no obtenemos la respuesta que esperábamos. Dentro del primer nivel, todos los pacientes recibieron tratamiento con un ISRS, en este caso el citalopram, hasta dosis máximas por tiempo adecuado. En el nivel 2, si los pacientes no respondieron, entonces se optó por cambiar el citalopram a otro antidepresivo, ya sea otro ISRS o un dual o bupropión. Cambiar también el citalopram por terapia cognitivo-conductual. Aumentar el citalopram más algún otro medicamento y
o aumentar el citalopram junto con la terapia cognitivo-conductual. Cualquiera de estas conductas es válida. Ahora, si el paciente sigue sin remitir o sigue sin responder adecuadamente en el nivel 2, pasamos al nivel 3. En este nivel 3, ya sea que se cambien los medicamentos anteriores por algún otro antidepresivo que no hayamos usado, sobre todo mirtazapina o amitriptilina, o aumentar los medicamentos que ya teníamos previamente en el nivel 2 con algún otro medicamento potenciador, como litio u hormona tiroidea. En el nivel 4, si aún no había respuesta a lo anterior, se optó por cambiar los medicamentos anteriores por la tranilcipromina, que aquí no la tenemos. O cambiar el medicamento previo por una combinación de mirtazapina con venlafaxina, ambos medicamentos. Y con esto, bueno, se veía si había respuesta. Ahora, en cada uno de los niveles el estudio fue viendo cuántos pacientes remitieron. Con citalopram, con el primer nivel ISRS, 33% de los pacientes remitieron. Con el nivel 2, si nosotros si se iban por la elección de cambiar a algún otro ISRS o a un dual, 25% remitía. Si aumentaban el citalopram y además añadían bupropión o buspirona, 30% remitía. En el nivel 3, si aumentábamos estos medicamentos con litio o hormona tiroidea, remitían 25 y 16%. Y en el nivel 4, con la combinación de venlafaxina y mirtazapina, hasta el 14% remitió. Ahora, para el mantenimiento en el tratamiento, bueno, es recomendable continuar el tratamiento entre 4 a 9 meses. Lo más recomendado es por lo menos 6 meses, incluso un año. Sobre todo si el paciente respondió al tratamiento farmacológico agudo, pero hay que mantener este tratamiento para evitar recaídas. Si nosotros tenemos un paciente con alto riesgo de recaída o de recurrencia, se recomienda mantener el tratamiento por al menos 1 a 3 años. ¿Qué hace a un paciente de alto riesgo para la recaída o la recurrencia? Que haya tenido algún trauma en la infancia, de los que mencionamos, que el primer episodio depresivo haya sido de inicio temprano, menos de los 18 o 21 años, que tenga antecedente al menos 2 o 3 episodios depresivos, que haya síntomas depresivos residuales, resistentes, síntomas que no logremos controlar o que no logremos desaparecer, que haya alguna comorbilidad psiquiátrica, estresores o impedimentos psicosociales, que haya un pensamiento negativo muy intenso y que haya historia familiar de trastornos del estado de ánimo. Depresión, bipolaridad, cualquier diagnóstico o historia familiar de trastornos del estado de ánimo, pues ya esto nos indica que es recomendable dejar el tratamiento entre 1 a 3 años. El tratamiento de mantenimiento puede comenzar a suspenderse si el episodio no fue crónico ni grave, si estuvo dentro de los que respondió rápidamente, si no hubo sintomatología psicótica, si no hubo ideación suicida, si la remisión fue estable en lugar de marcado por síntomas subclínicos, si no hubo reemergencia de síntomas durante la suspensión del medicamento y si no hay riesgo incrementado de recurrencia o de recaída. Pacientes con historia de episodios múltiples, crónicos o graves, de trastornos psiquiátricos y médicos comórbidos, es mejor el tratamiento indefinido. Es mejor dejar el tratamiento antidepresivo por un largo periodo de tiempo. Y bueno, con eso terminaríamos la parte de depresión. Estas son algunas de las referencias que utilicé para la plática y pues muchas gracias.